Bien, les decía que, estimados participantes, entonces vamos a continuar con esta tercera semana con la unidad temática número 3 del Diplomado de Estrategias Metodológicas, ¿no? Para esta semana, si me permiten, voy a compartir en su pantalla. Perfecto. Vamos a aprovechar para poder ingresar, ¿no? Entonces vamos a ingresar también por aquí. Perfecto. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. En esta oportunidad, en la tercera semana, vamos a ir trabajando lo que es la unidad temática número 3. En esta oportunidad tenemos como comunidad para poder desarrollar la unidad que menciona diseño y aplicación creativa de estrategias metodológicas para la modalidad presencial, ¿no? Desde el área de formación profesional. Evidentemente continuamos trabajando, haciendo énfasis en lo que corresponde en este módulo, lo que es la modalidad presencial, ¿no? Posiblemente en los módulos más adelante podamos trabajar otro tipo de estrategias que tengan que ver con otras modalidades, pero en esta nos vamos a abocar, nos vamos enfocándonos en lo que corresponde la modalidad presencial, ¿no? Entonces, para esto les dejo la lectura motivadora para que lo puedan hacer en casita con mayor calma, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que corresponde a los contenidos que nos tiene preparado esta unidad temática, ¿no? En esta unidad temática lo que vamos a trabajar básicamente son las diferentes estrategias que tenemos, que existen, pero adecuados, plasmados desde un punto de vista, desde los campos que tenemos. Es decir, vamos a ver más o menos qué características deben tener las estrategias metodológicas que utilizamos en el campo de comunidad y sociedad. Qué características que se debe tomar en cuenta cuando desarrollamos estrategias metodológicas, estrategias didácticas para el campo de, por ejemplo, vida, tierra y territorio. No siempre, a veces los criterios, las competencias que se quieren desarrollar no son las mismas de un campo a otro, ¿no? Exigen diferentes formas de trabajar también en la parte del cerebro, ¿no? Diferentes segmentos que se van trabajándose. Entonces, la idea de esta unidad temática es darnos a conocer para que después nosotros, desde nuestra área, podamos desarrollar también una estrategia metodológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, comenzamos con el primer campo, ¿no? El campo que es más grande, que aglutina a mayor cantidad de especialidades, ¿no? De áreas de conocimiento, que es el campo de comunidad y sociedad. En este campo, por ejemplo, que tenemos presente un eje común en la mayoría del conocimiento que se desarrolla, tiene que ver, o pasa por el manejo de lo que es el lenguaje, ¿no? Es decir, cobra gran importancia la transmisión, el canal que utilizamos, que es generalmente el lenguaje oral o escrito, ¿no? Entonces, por eso es que se toma como ejemplo esta área, ¿no? El área del lenguaje y comunicación, que puede transmutarse a las diferentes áreas que componen este campo. Entonces, esta área, el área de comunicación y lenguaje, por ejemplo, nos dice que tiene un enfoque, tiene un objetivo, y este objetivo es, pues, lingüístico, es comunicador, lingüística textual, ¿no? Según el modelo educativo sociocomunitario productivo, indica que, nos dice, su objetivo es contribuir en la formación integral de la persona en los aspectos comunicativos y sociolingüísticos, desarrollando capacidades, habilidades, destrezas, potencialidades, comprensiones y la recuperación de valores y saberes, conocimientos ancestrales y universales, ¿no? Es decir, básicamente lo que se quiere es contribuir a desarrollar
destrezas y habilidades que tienen que ver con la comunicación, ¿no? En todos sus elementos, en todos sus ámbitos, en todo momento, en la comunidad, en la onda educativa, como persona, en los momentos de trabajar, por ejemplo, la oralidad, en los momentos de que tengo que comunicarme de manera escrita y otras. Entonces, ese es el común denominador que tiene este campo, que también es parte de las otras áreas, ¿no? Entonces tomamos, como les digo, en esta oportunidad el lenguaje, porque es uno que transversaliza todas estas áreas de conocimiento por lo que es su canal de comunicación, que es el lenguaje, ¿no? Entonces, el área de comunicación y lenguaje tiene ciertos enfoques, ¿no? Que están plasmados y están transcritos a través de las diferentes características que tiene esta área. Por ejemplo, las características del área del lenguaje son los siguientes, nos menciona. El enfoque del área es comunicador, es de comunicación y lenguaje. Se caracteriza por qué? Busca desarrollar procesos comunicativos de manera horizontal, de manera que todas y todos los que tienen una forma de vida tengan las mismas oportunidades para poder expresar de manera libre y poder interpretar los mensajes, ¿no? Prioriza el proceso de significación, es decir, darle sentido a lo real y concreto a las palabras o frases. Es decir, nos está diciendo que más allá del aspecto que netamente normativo, que ortografía, que caligrafía, en fin, lo que nos dice es que el énfasis es en su carácter de entender el significado de las palabras, ¿no? Lo que traen como significado estos mensajes es la prioridad antes que lo normativo, antes que otro tipo de elementos, ¿no? Que el área comprende algunos componentes metodológicos que tienen una direccionalidad comunicativa, evidentemente. Al decir una direccionalidad comunicativa, nos da a entender que hay una persona que transmite un mensaje y una persona que va a recibir este mensaje. O sea, el lenguaje no se puede dar solamente de envío, tiene que darse en función a otras personas, a otros actores que reciben esta comunicación y luego devuelven, ¿no? Entonces, y esto tiene que ser horizontal. No debe ser una comunicación de arriba hacia abajo, del maestro al estudiante y no del estudiante al docente, no, es horizontal. No es la que tiene el poder hacia el que no tiene, sino es una comunicación con igualdad y con equidad. A eso se refiere, ¿no? La utilización de algunas metodologías, aquí es donde entramos ya en un poco de materia, de carácter procedimental que propicien el diálogo y la interacción entre iguales, ¿no? Entonces, necesariamente, como les había mencionado, entonces entre las estrategias que vamos a utilizar, una característica que sí o sí deben tener es esta, ¿no? Que que el área tiene que tener componentes metodológicos de dirección comunicativa, es decir, tiene que haber diálogo, tiene que haber información que va y que viene. Todo el área de comunicación y lenguaje está expresada en términos de desarrollo comunicativo, ¿no? Lo que les había mencionado. La utilización de algunas metodologías de carácter procedimental que propicien el diálogo y la interacción entre iguales. Seguimos bajo la misma línea, ¿no? Entonces, estas características, más o menos que les voy mencionando, que están plasmados en el texto, son más o menos las características que deben tener cuando yo elijo una estrategia que está dentro de este campo, ¿no? Cuando quiero trabajar con lenguaje, con comunicación, con oralidad, con equipos donde van a entablar diálogo, entonces son algunas de las características que deben tener, ¿no? Esas estrategias. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí tenemos una tablita, ¿no? Una tablita bastante interesante y muy didáctico, porque nos menciona lo siguiente. Nos fijamos, lo analizamos. Nos menciona estrategias metodológicas como una primera columna y nos dice que hay diferentes tipos, van a existir diferentes tipos de estrategias, depende de lo que queramos conseguir. Estrategias para desarrollar la dimensión del ser, estrategias para desarrollar la dimensión del saber, estrategias para desarrollar la dimensión del hacer y estrategias para desarrollar la dimensión del decidir. Es decir, que yo en función a qué a cuál sea mi objetivo de la dimensión que quiero desarrollar, entonces va a tener una intencionalidad diferente. Por lo tanto, las estrategias también van a ser diferentes. No todas las estrategias están dirigidas a desarrollar, digamos, la parte cognitiva. Algunas estrategias están desarrolladas a
poder mejorar y fortalecer otras dimensiones, ¿no? Y esa tablita nos da de manera didáctica, nos propicia, por ejemplo, esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la estrategia de la dimensión del ser, nos dice que esto se da en función al valor o a la actitud que se pretende lograr en los estudiantes. Cuando yo utilizo una estrategia didáctica diferente, nueva, que yo quiero proporcionar y quiero desarrollar la dimensión del ser, pues tiene que ser en función a valores que quiero desarrollar. No puedo plasmar yo, pues decir, estoy desarrollando el ser con actividades de exámenes, o sea, actividades que tengan que ver con creación de texto, muchas veces. No, son actividades que me van a servir donde yo tengo que poner, digamos, no en duda, pero tengo que poner en una especie de balanza, en una especie de querer motivar al estudiante a que tome partido frente a alguna situación, en que se ponga en el rol de alguien, ¿no? Para que él pueda plasmar sus ideas. ¿Qué estrategias nos sugieren, por ejemplo, para desarrollar entonces la dimensión del ser? 1. Diagnóstico de situaciones, discusión de dilemas morales, habilidades sociales, ¿no? Entonces estas son algunas sugerencias que nos dan para poder desarrollar la dimensión del ser. Si se fijan en la segunda, que es discusiones de dilemas morales, es a lo que yo les hacía referencia. Es decir, que tú le planteas al estudiante una situación problemática, ¿no? ¿Qué harías tú, por ejemplo, si te encuentras ante esta situación? ¿Optas por el camino A u optas por el camino B? Entonces, esta situación de dilemas morales ayuda mucho a que el estudiante sea más empático. Le ayuda al estudiante a poder ponerse en un escenario donde pueda creer que cualquiera de las dos respuestas que vaya a dar sean, digamos, no sean las mejores, pero le obligamos un poco al estudiante a que tome decisiones, y esas decisiones no siempre van a estar bien, pero sin embargo la vida es así. Uno no siempre toma las mejores decisiones, y cuando se equivoca tiene que, pues, asumir las responsabilidades de las consecuencias de la toma de una decisión, ¿no? Entonces son estrategias muy bonitas esto de colocar dilemas morales, y sirven para desarrollar la dimensión del ser. Ahora, con el que estamos mayormente nosotros familiarizados, normalmente los maestros, y hemos estado durante mucho tiempo familiarizados, son con estrategias que nos ayudan a desarrollar la dimensión del saber, ¿no? Por eso muchas de estas son conocidas, muchas de estas son ya, se van elaborando, que no está mal, están bien también, pero recuerden que su principal motivación es el desarrollar la dimensión del saber, ¿no? Y para esto, ¿qué tenemos, no? Tenemos, por ejemplo, la realización de resúmenes, realizar gráficas de relación, hacer simposios, ensayos, monografías, visitas, conferencias, elaboración de esquemas, entrevistas, identificación y búsqueda de palabras claves, debates, elaboración de ejemplos, ¿no? Tan importantes los ejemplos, la realización de mapas conceptuales, juegos de sinónimos, antónimos, analogías, en fin. Entonces, estas estrategias ¿se utilizan? Sí, se utilizan. ¿Se deben utilizar? Claro que sí, se deben utilizar. Sin embargo, tenemos que tener y entender, ¿no?, que estas estrategias sí desarrollan, pero desarrollan la dimensión del saber. Eso sirve para desarrollar conocimiento en el estudiante. Es una parte de las dimensiones que estamos desarrollando. Ya varias de estas las hemos trabajado, por ejemplo, en la anterior semana, donde ustedes han proporcionado y nos han dicho, por ejemplo, cuál es la estrategia que mejor, o crees que nunca falla, que nunca resulta, ¿no? Entonces, muchas de esas estrategias estaban estaban direccionadas a la dimensión del saber, que, repito nuevamente, no está mal, pero es bueno entender qué dimensión estoy desarrollando con esto, ¿no? Y bueno, años lo hemos trabajado con la dimensión del saber. Ahora, tenemos la otra dimensión, estrategias para desarrollar la dimensión del hacer, ¿no?, que nos dice que tienen características. Sí, ¿cuál es la intencionalidad? Que son de carácter individual o de trabajo o grupal colaborativo, es decir, trabajo en equipo. ¿Qué estrategias tenemos en esta dimensión? Juego de roles, simulaciones, juegos, estilo competitivo,
trabajo de campo, aprendizaje basado en problemas, en metodología de casos, metodología de proyectos, ¿no? Lo que habíamos también mencionado la pasada semana, ¿no? ¿Se acordarán? También estábamos dentro de ese listado de estrategias que había, existían también varias de estas, que también pretendían, pero desarrollar otra dimensión del estudiante, que es la dimensión del hacer, ¿no? Y como aquí nos dice la intencionalidad que tiene, cuando tú estás trabajando la dimensión del hacer, tienes que tomar en cuenta que este trabajo no siempre tiene que ser individual. Este trabajo puede ser en equipo, puede ser grupal. Por eso esta dimensión se desarrolla para que el estudiante tenga que conversar, tenga que dialogar con sus compañeros, tenga que convencerles, tenga que cambiar de un punto de vista, ¿no? Entonces sirve muy bien estas estrategias para desarrollar esta dimensión, la dimensión del hacer. Ahora, tenemos estrategias para desarrollar la dimensión del decidir. ¿Cuál es la intencionalidad de estas? Estrategias que tengan enfoques interculturales, medio ambiente y de género. Es decir, temáticas que no están generalmente en la currícula de ningún área, pero son temáticas que nos afectan a todos y a todas las áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas estrategias? La utilización de enfoques interculturales, convivencias, salir de convivencias, discusiones de dilema, asambleas, enfoques de medio ambiente, enfoques de género, diagnóstico de situaciones, ¿no? Entonces, estrategias que nos ayudan sobre todo a entender cómo el estudiante pues tiene que adoptar posición también frente a ciertas problemáticas, adoptar un punto de vista frente a hechos que están sucediendo que afectan no a una persona, sino a todas las personas, ¿no? Cuando la persona asume un punto de vista acerca del medio ambiente y hace cosas por cambiar esto, cuando el estudiante asume problemáticas de género, por ejemplo, problemáticas que tengan que ver con discriminación, con violencia, entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Se portan indiferentes, hacen algo, opinan algo. Entonces, cuando yo trabajo, el contenido puede ser cualquiera que yo esté avanzando, pero le cambio el enfoque y le doy un enfoque digamos de género, de medio ambiente, entonces estoy desarrollando esta dimensión del decidir, ¿no? Mi contenido puede ser continuando el lenguaje, por ejemplo, estoy avanzando a las comas o la puntuación, pero esto lo puedo llevar adelante y si quiero trabajar mayormente la dimensión del decidir, pues temáticas que tengan que ver con medio ambiente, con género, con lo que es interculturalidad. Entonces, si bien estoy desarrollando, estoy evaluando contenidos que estoy trabajando, la estrategia que voy a tomar se va a enfocar más a desarrollar la dimensión del decidir. Entonces eso es bueno también irlos aplicando, ¿no? Entonces, si se fijan, muchas de las estrategias que aquí nos están planteando, de alguna manera no son solamente, no se circunscriben solamente a una estrategia, a una metodológica, a una sola dimensión. Muchas de ellas trabajan hasta dos, ¿no? Hasta dos dimensiones. Por ejemplo, el trabajo de lo que corresponde, el juego de roles, trabaja mucho la dimensión del ser como también la dimensión del decidir, o la dimensión del decidir con la dimensión del hacer, ¿no? Entonces, no siempre una estrategia está delimitada a una sola dimensión, sino que puede abarcar hasta dos dimensiones, ¿no? Y esto es importante desarrollarlo y entenderlo. Cuando yo desarrollo una actividad, una estrategia metodológica, voy a hacer tal actividad, tengo que entender qué dimensiones estoy desarrollando para que posteriormente yo pueda valorar ese trabajo y ese aporte que hace el estudiante, ¿no? Entonces, básicamente, resumo esta primera parte de mi intervención mencionando que los elementos que se deben tomar en cuenta al momento de diseñar, ojo, al momento de diseñar, no al momento de implementar ni a la hora de evaluar, sino al momento de diseñar, cuando estoy pensando qué estrategia voy a llevar adelante, en el área de comunicación, de comunidad y sociedad, especialmente en esta área, debo tomar en cuenta ¿qué debo tomar en cuenta? El objetivo del contenido a desarrollar, no debo olvidar cuál es el contenido que quiero desarrollar. 2, el objetivo de la misma estrategia. O sea, la estrategia en sí misma tiene un objetivo.
más allá del objetivo del contenido que quiero desarrollar. Entonces esos dos objetivos los debo de alguna manera fusionar, los debo tomar en cuenta siempre. Y tercer elemento, que son los materiales que se van a utilizar, ¿no? Cuando aplicas una estrategia metodológica, una estrategia didáctica, casi siempre te vas a requerir la utilización de cierto tipo de materiales. O sea, no es simplemente decirles, organícense en grupo y discutan. No. A veces necesito yo inducir para mi estrategia, para que se desarrolle de la mejor manera, un parlantito. Y el parlantito me ayuda para, ya sea crear ambiente, escuchen un diálogo, escuchen una canción. Ya es un material importante que voy a utilizar. Cartulinas, cartones, fichas, material reciclado, qué sé. Es importante siempre cuando aplico una estrategia, tomar en cuenta los materiales, los recursos que se van a utilizar. O sea, no puedo decir yo voy a utilizar tal estrategia y no utilizar ningún tipo de materiales. Los materiales te van a ayudar a fortalecer. Se va a notar que eso es una estrategia planificada y no improvisada, ¿no? Por eso se toma en cuenta siempre que tú vas a colocar en tu PDC, digamos, el desarrollo de la estrategia, el canto de no sé qué, tantos, ¿no? En los materiales, hacer notar que vas a utilizar algún tipo de material para cuando implementes esa estrategia, ¿no? O sea, siempre las estrategias vienen acompañadas, porque están planificadas, con algún tipo de material extra que vas a utilizar, que no sea para siempre el papel, el lápiz y la pizarra, ¿no? Puede ser un micrófono, unas cartas que vas a llevar, CDs que nos sirvan, o sea, para algo, ya sea para formar grupos solamente, para dividir tal vez en equipos. Entonces tiene que haber materiales que vas a utilizar y los vas a aprovechar, ¿no? Adecuadamente para llevar adelante tu estrategia. Esto se refiere cuando nos menciona que los elementos que deben tener las estrategias en el campo de comunidad y sociedad, específicamente 3 elementos, ¿no? Objetivo del contenido que quiero desarrollar, objetivo de la estrategia en sí misma, y tercero, materiales que se van a utilizar, ¿no? Entonces aquí está más o menos una gráfica de lo que les digo, ¿no? El objetivo holístico del contenido que voy a desarrollar, que tiene que ser aquí, el objetivo de la estrategia misma que voy a elaborar, los materiales que voy a utilizar, ¿no? Estos 3 elementos que deben estar presentes cuando yo elaboro una estrategia metodológica. Evidentemente aquí hay 2 puntos que arriba no están mencionados, pero que si bien no son obvias, hay que tomar también en cuenta, ¿no? Tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar esa estrategia? Media hora, 20 minutos, 15 minutos, 45 minutos, que normalmente no debería ser tanto, ¿no? Para una estrategia es un poco menos de tiempo, porque después se quiere lograr algunos objetivos que se quieren lograr, objetivos holísticos a los cuales queremos alcanzar, ¿no? Bueno, los estudiantes son generalmente el curso en sí mismo, ¿no? Los 30, los 25 estudiantes, a no ser que mi estrategia diga que solo voy a implementarlo con los varones, o solo con las mujeres, o solo con los de adelante, solo con los de atrás, pero normalmente son todo el curso en sí mismo, ¿no? Perfecto. Entonces, estas estrategias metodológicas que tienen que ver con el área de comunicación, con el área de comunidad sociedad, básicamente lo que van a desarrollar en sus dimensiones, en las 4 que están, pero también van a ser posibles de generar operaciones mentales propias. Es decir, crea en el estudiante el desarrollo de estas operaciones mentales, que son procesos de ¿qué? De organización, sistematización, procesos de generalización, entonces procesos de ejemplificación, ¿no? Entonces le ayudas al estudiante, le va a ayudar mucho a desarrollar estos procesos mentales. Las actividades que nosotros planteamos con juegos de roles, con entrevistas, con grupos focales debates que habíamos planteado también en la anterior clase, si se acuerdan. Entonces genera esto en el estudiante como un proceso mental biológico en su cerebro, ¿no? Crea estos procesos o desarrolla estos procesos y hace que el estudiante se sienta pues un poco más seguro cuando quiera desarrollar, cuando quiera hablar, cuando quiera decir o cuando quiera hacer algo. No siempre en la escuela, también fuera de la escuela, ¿no?
Entonces, estimados participantes, estas son más o menos algunas de las características. Y esta tablita nos sirve mucho para entender, por ejemplo, utilizar esta tablita para ir ubicando mi estrategia a cuál dimensión puede estar inscrito, en cuál se ubica, ¿no? Son estrategias para la dimensión del ser, para desarrollar la dimensión del saber, la dimensión del hacer o la dimensión del decidir, ¿no? Como les digo, una misma estrategia puede estar hasta en dos dimensiones, porque el aprendizaje y la enseñanza no es separado, es integral, ¿no? Es armónico. Entonces, con una misma estrategia puedo desarrollar muchas dimensiones también. Incluso tal vez hasta 3 dimensiones se podría. Depende cómo lo planteemos el ejercicio, la actividad, el juego, lo que vamos a gamificar, ¿no? Entonces, esas son las principales características que podemos encontrar cuando nosotros queremos implementar estrategias que sean de este campo. El campo de vida, tierra y territorio, por ejemplo, dentro de este campo también se pueden desarrollar las áreas, los maestros que desarrollamos estas áreas, también se pueden desarrollar diferentes estrategias, pero tiene su característica también particular. No siempre es lo mismo, porque no va a perseguir también los mismos objetivos. Y para esto, por ejemplo, nos dice, ¿no?, que la caracterización de este campo, vida, tierra y territorio, dice que dentro de la estructura del modelo educativo, el campo de saberes y conocimientos de vida, tierra y territorio generan espacios de organización de los saberes, conocimientos que se relacionan con la vida. Aquí está el plus que les decía, ¿no?, que no es solamente el ser humano como ser humano y el ser humano para con los otros seres humanos, no, o sea, tiene que ser en relación con elementos de la vida. Y cuando hablamos de elementos de la vida misma, estamos hablando pues animales, plantas, cosmos, ecosistemas, naturaleza, es decir, tiene una relación de por sí, no es solamente del ser humano, ¿no? Pero estos conocimientos deben ser entendidos como la organización de varias dimensiones que tengan relación con lo que es la madre tierra y el universo, lo que les decía, tomando en cuenta a la tierra como un ser vivo capaz de brindar y sustentar vida, además de bienes culturales y sociales, ¿no? Entonces, este campo relaciona las acciones humanas con la madre tierra y el cosmos en general. Entonces, nuestras estrategias metodológicas, cuando las llevamos adelante desde este campo, desde áreas que son parte de este campo, pues relacionan siempre las acciones del ser humano con lo que tiene que ver la madre tierra y el cosmos. Bien, entonces ahora el campo de vida, tierra y territorio posibilita la valoración y legitimación de todos los saberes y conocimientos que poseen las naciones, pueblos indígenas originarios y campesinos, mostrándose como una complejidad de pensamientos, prácticas y valores. Es decir, ¿qué es lo que se quiere en este campo? Fortalecer la complementariedad de los conocimientos científicos con los conocimientos propios de los saberes que tienen los pueblos indígenas originarios y campesinos. Es decir, lo que tratamos es, desde esta área con las estrategias, comprender el método científico, comprender cómo nace el conocimiento de la naturaleza misma, complementarla con los conocimientos que se dan a través de los pueblos indígenas originarios. Entonces, a esto se refiere las estrategias de este campo. No circunscribirse solamente a la parte científica, no circunscribirse solamente al conocimiento de los saberes, que sería un error garrafal entenderlos por separado, sino la manera en que se complementan, la manera como se engranan, porque el conocimiento de los saberes también tiene su lado científico, solamente que tal vez nosotros no lo entendemos o no lo hemos logrado entender. Entonces, cuando entendemos que ese conocimiento, ese saber de nuestros pueblos tiene su lado científico, entonces ahí es donde encontramos y entendemos mejor la forma y la razón de pensar y de hacer ciencia de muchos pueblos
que tal vez no manejan el método científico así como tal lo conocemos, ¿no? Entonces, estas estrategias metodológicas de este campo de vida, tierra y territorio, donde están física, química, biología, geografía, entonces lo que tratan sobre todo es, cuando trabajamos las dimensiones, es registrar y obtener información de diversas fuentes, ¿no? Es decir, procesar la información. No es tanto desarrollar una dimensión de la oralidad, del texto, comunicacional, no. Es registrar y obtener información de diferentes fuentes. No es para analizarlas, comprenderlas, estudiarlas, compararlas con otro tipo de conocimientos, con otro tipo de actitudes, ¿no? Entonces, una de las fuentes más significativas y pertinentes para obtener esta información nos dice que es la relación de la vida, la tierra y el territorio, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando planteamos que estas estrategias desde este campo tienen que tomar en cuenta esto: registrar información, entender cómo es la relación de la vida, el ser humano, las plantas, los animales, desde la parte física, desde la parte química, desde la parte biológica, desde la parte antropológica, desde la parte del pensamiento mismo, ¿no? El cosmos mismo. Entonces, estas estrategias que van a partir para esta área, que se toman en cuenta, estamos aquí, por ejemplo, nos dice lo siguiente: que estas estrategias nos tienen que servir para realizar iniciación, exploración y explicación y planteamiento. ¿Planteamiento de qué? De fenómenos, de situaciones, de hechos. Entonces, una estrategia metodológica para las áreas del campo de vida territorio tiene que llevar al estudiante a explicar con razón. Sucede esto por esta razón. Pasa esto por esta razón. Esta es la causa y este es el efecto. Fenómeno físico, fenómeno químico. No va más allá de simplemente decir, esta es la fórmula, se despeja y no sé qué significa esa fórmula. Esta es la incógnita y este es el valor, pero no sé qué significa. Entonces, va el hecho de entender esos procesos, qué sucede cuando, por ejemplo, yo tiro la basura, qué fenómenos están sucediendo, cómo afecta a la naturaleza, cómo afecta al ecosistema. Entonces, estas ideas, estos pensamientos se desarrollan en la mente de los estudiantes, se tratan de desarrollar y se tratan de plantear ideas para que ellos también desarrollen esa actividad, ¿no? Explicación, exploración, ¿no? Formulación de problemas, entender estos problemas, a qué se deben. Estas estrategias metodológicas también nos dicen que nos ayudan a encontrar síntesis, es decir, de un montón de problemas, de un montón de situaciones, el estudiante tiene que ser capaz de sintetizar y explicar con pocas palabras lo que ha estudiado, lo que ha visto, lo que ha observado, lo que ha logrado ver, ¿no? Entonces, estas estrategias que van desde el campo de vida, tierra y territorio, entonces básicamente siempre tendrían que tener ese componente relacional desde el ser humano con la naturaleza, con la madre tierra. Entonces ahí sí podemos hablar que son propias de esta área, ¿no? Nos da también como fuente de consulta para ampliar, ¿no? El libro de Francisco Perales, Didáctica de las Ciencias Experimentales, mencionándonos que las ciencias que son de este tipo, que corresponden al campo de vida, tierra y territorio, tienen sus propias estrategias también de cómo trabajar, ¿no? El uso de laboratorios, uso de materiales, toda esa situación que lo conocemos a veces como simplemente como actividad de un área, tiene que estar relacionado con el efecto que se da en la naturaleza, cómo se comporta en la vida real. Si es que ese experimento que se ha desarrollado en un laboratorio sucede realmente en la vida real, cómo sucede, cómo afecta, y en fin. Entonces el estudiante tiene que ser capaz de poder ir desarrollando estas habilidades de interpretación, ¿no? Bueno, ahí tenemos, aquí tenemos a modo de ejemplo algunas de estas estrategias, ¿no? Resolución de problemas, dice, análisis de libros de texto, comprensión de libros de texto,
trabajos prácticos, los tan famosos trabajos prácticos que nos daban los profesores, exposición de actividades, demostraciones experimentales, realizar y diseñar experimentos, investigación bibliográfica, discusión en pequeños grupos, pequeños o grandes, trabajo de campo, ¿no? Para observar, ver, visitar algún lugar y registrar. Puesto en común de trabajos, socializar en plenarias, es parte de lo que son estrategias de vida del campo, vida, tierra y territorio, ¿no? Realizar investigaciones, bueno, que eso lo vamos a discutir en otro momento, sobre lo que son realmente trabajos de investigación, ¿no? Y no aquel copy y pegue de Google, ¿no? Resolución de problemas, visitas de campo, ¿no? Visitas a zoológicos, piscigranjas, parques, reservas, en fin, ese contacto que les decía con la naturaleza, para luego registrar esa información, ¿no? A registrar, analizar y sacar conclusiones, que es lo que queremos, que es lo que se quiere trabajar desde esa área. Recorridos urbanos, no siempre tienen que ser visitas a campo, ¿no? Recorridos urbanos, mercados, establecimientos de salud, la alcaldía, instituciones de servicio de la comunidad, la policía, el centro médico, la posta, en fin, ¿no? Construcción de modelos, de maquetas, dibujos, muy importante, hacer comentarios de textos y redactar informes, ¿no? Estrategias propias del campo de vida, tierra y territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo también se puede trabajar? Nos dicen, aquí hay varios de estas estrategias que se lo puede hacer el maestro, a través de diario de aula, a través de la utilización de mapas conceptuales, a través de juegos y a través de simulaciones, ¿no? Entonces, hay varias formas de poder trabajar esto que habíamos mencionado, ¿no? Diferentes estrategias. Bien. Bueno, hasta aquí tenemos ya, hemos visto dos tipos de campos, ¿no? Cómo persiguen, qué objetivos persiguen las estrategias de cada campo diferente. Como podemos ver, la utilización de una estrategia no es simplemente utilizar la estrategia por utilizarla. Tengo que saber qué fin persigue, tengo que saber qué dimensión está desarrollando, tengo que saber también qué materiales voy a utilizar para esa estrategia. También en el campo de vida, tierra y territorio, evidentemente hay que utilizar diferentes tipos de materiales que se van a utilizar, ¿no? Ya sea una carpetita para registrar, el uso de materiales de laboratorio, reactivos, maquetas, en fin, fichas, guías de laboratorios. Siempre va a haber materiales adicionales que vamos a utilizar cuando implementamos alguna de estas estrategias. Luego tenemos una caracterización para otro campo que tiene que ver con técnica tecnológica, pero por sobre todo las matemáticas, ¿no? Que es un área bastante grande, muy trabajada, muy a veces por los estudiantes también muy, digámoslo así, que lo ven como un área bastante pesada muchas veces. Y más allá de que el área en sí misma sea pesada, muchas veces se debe a que el maestro no utiliza estrategias didácticas para comprender realmente la matemática, para qué se quiere llevar matemática, para qué se quiere aprender y por qué se debe aprender matemáticas, ¿no? Les decía la pasada vez, no, a veces dentro del área de matemáticas, y con las disculpas del caso si hay algún profesor de matemática en el grupo, seguimos todavía enseñando una matemática muy cientista, una matemática muy de ingeniería, pensando que, ¿no?, que con la resolución de ecuaciones de primer, segundo, tercer grado, logaritmos, sistemas de ecuaciones, en fin, logramos que el estudiante aprenda el procedimiento, pero no la razón del por qué está haciendo está aprendiendo esa forma de resolver problemas, ¿no? Problemas entre comillas, porque no le encuentra el sentido a este tipo de resolución de ejercicios. Peor aún cuando va a la vida diaria, a la comunidad, y los procedimientos, fórmulas, ejercicios, procedimientos que ha aprendido en el área de matemática no le están sirviendo de mucho. Evidentemente puede ser que el cerebro esté en constante haciendo gimnasia mental, eso no le va a quitar el mérito. Sin embargo, la escuela debería darle mayores elementos matemáticos que los pueda utilizar dentro de lo que es la vida en sociedad misma, en comunidad misma. Y hoy en día, por ejemplo, para el hombre, la persona común,
es mucho más práctico la utilización de una matemática financiera, ¿no? Ya que todo el mundo hoy en día, desde los más pequeños hasta los más grandes, pues lo utilizan. Una matemática que tenga que ver más con la parte de lo que es estadística, ¿no? Compra, venta, valor, ahorro por interés, costos de ganancias, costos de ventas, costos, en realidad, porque nuestra sociedad de alguna manera es económica. Hay un modelo económico con el que estamos presentes todos los días, y son pocos los escenarios en los que la matemática que debería ayudarnos a comprender mejor estos términos, pues no lo hace, ¿no? Temas muy importantes, por ejemplo, que hoy en día afectan a la sociedad, pero los niños, los jóvenes no lo entienden, ¿no? ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el valor adquisitivo? Que son elementos propios de la matemática, ¿no? Pero no lo trabajamos desde ese punto de vista, desde una matemática financiera, desde un conocimiento más práctico, porque todos los días las personas vamos gastando dinero, todos los días nuestros papás, nuestros parientes van trabajando, y tal vez no entendemos como jóvenes si realmente el sueldo, el salario que mi papá, mi tío, mi abuelo recibe es proporcional al esfuerzo que está haciendo. Entonces, elementos que creo deberíamos de cambiar de enfoque en la matemática, ¿no? Entonces, claro, hay percepción muy personal, ojo, por si acaso, no dice tanto el texto eso, pero que debería hacerse, pienso. Deberíamos cambiar ese enfoque de las matemáticas y no quedarnos en la matemática que, bueno, se estuvo propuesta a partir del año 50, ¿no? El 50, 70, que estuvo muy de boga, ya en su momento tal vez para mejorar lo que es la parte de la producción empírica a través de la maquinaria. Pero hoy en día la matemática financiera, pues la que mayor necesidad se tiene de manejar, ¿no? Pero bueno, volviendo entonces a las matemáticas, evidentemente nos dice que hay estrategias que nos ayudan mucho a trabajar, por ejemplo, la aritmética, ¿no? Lo que tiene que ver con básicamente los números, ¿no? Con números que son la parte fundamental, el contar, sumar, multiplicar, dividir, que son problemas con los que nos vamos a tropezar a diario, ¿no? Y a veces en la escuela no les planteamos, o si les damos ejercicios en la escuela, son ejercicios repetitivos que van cambiando solamente de grado de complejidad, pero no le están llevando al estudiante a resolver problemas de verdad. Y en la vida tenemos problemas de verdad, ¿no? Por eso muchas competencias de matemáticas, por ejemplo, más allá de resolver el ejercicio, te plantean un problema. Y el problema, pues tú tienes que entender el problema, plantearte tú el problema y luego dar la solución, ¿no? Entender cómo a través de las matemáticas te podría llegar a resolver ese problema, ¿no? Entonces, dentro de las áreas de las matemáticas vamos a encontrar ejercicios que son propios de la aritmética, ejercicios que van a ser propios del álgebra, que tienen que ver con la generalización de estos problemas, ¿no? A través de variables, incógnitas, ejercicios que tienen que ver netamente con el estudio de la trigonometría, y ejercicios que tienen que ver, por ejemplo, con la geometría, ¿no? Especialmente con lo que son los polígonos, con lo que son áreas y en fin. Entonces, dentro de esas estrategias de la matemática, y que tiene que ver con su campo mismo, lo que se debería trabajar, nos menciona dentro de esta área, en el texto, están, digamos, resumidas en estos cuatro cuadrantes. Primero, resolver problemas de manera autónoma. O sea, las matemáticas nos sirven para resolver problemas. Las estrategias deberían servirnos para resolver problemas. Número dos, comunicar información a través de datos numéricos, ¿no? Es decir, dar respuestas con ejercicios, a través de la resolución de ejercicios y problemas, poder informar de los datos que yo obtuve con la matemática, ¿no? Tercero, validar procedimientos y resultados. Necesariamente la matemática tiene procedimientos propios, ¿no? Entonces, el conocer nosotros este tipo de procedimientos hace que deberíamos de validar estos procedimientos
poder decir sí, está bien resuelto, el cálculo que se ha realizado está bien realizado, está bien planteado, y no simplemente decir, bueno, se resolvió, pero llegué hasta aquí con el procedimiento, pero no sé si el procedimiento estará bien, ¿no? Entonces esa es otra habilidad que se debe desarrollar. Y cuarto y último cuadrante, manejar técnicas e instrumentos matemáticos, ¿no? Recordemos que las matemáticas también es mediciones de tiempo, mediciones de volumen, mediciones de cantidades, mediciones de distancia. Entonces, los estudiantes también tendrían que aprender a través de estrategias didácticas, de estrategias metodológicas, poder aprender a medir. Y poder aprender a medir significa aprender a utilizar instrumentos de medición, ¿no? ¿Cuántas veces no? Y ejemplo doy, ¿no? Ejemplo de la experiencia misma. Nuestros estudiantes no conocen las medidas, por más que estén en el bachillerato, por más que estén en secundaria ya por quinto, sexto, no los conocen, ¿no? Uno va al mercado, por lo menos aquí en Santa Cruz es así, y creo que en el occidente también. Bueno, uno va y la mamá le dice, pues no, vaya a comprar medio kilo de carne, por decirlo. Y cuando uno va al mercado, le dice, véndame medio kilo, y la señora va y le pesa, pero no le pesa medio kilo, ¿no? Le pesa 1 libra. Y 1 libra no es lo mismo que medio kilo. Pero el estudiante, o sea, no le entiende. Nuestras mamás, nuestros papás, por la experiencia han ido entendiendo esta situación, pero el estudiante que está estudiando, que está llevando adelante procedimientos más complejos todavía, o sea, no le entiende. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto muchos de estos casos, ¿no? Véndame 1 kilo, ya le dicen paga por 1 kilo, pero en realidad le están vendiendo 2 libras, y 2 libras no es 1 kilo, ¿no? Entonces estas situaciones pasan, y nuestros estudiantes no están pudiendo manejar estos instrumentos tan básicos que son de mediciones de longitud, peso, volumen, ¿no? que se tiene en la vida diaria. Si le preguntamos a un estudiante, yo creo que muchos de ellos no los conocen. Otro tipo de medidas que se utilizan en la vida diaria, ¿no? Cuartillas, arrobas, no lo utiliza el estudiante. Quintales, no los utiliza. Entonces, pero en nuestra sociedad lo utiliza a diario en el mercado. No necesitamos ir muy lejos para entender que se utiliza. Entender, pues no decía, no, esto no son 1 kilo, estos son 2 libras, es menos de lo que estoy pagando. Entonces este tipo de reflexiones, este tipo de utilización de técnicas e instrumentos también se debe desarrollar en las estrategias metodológicas que se plantea a través del área de matemáticas, ¿no? Bueno, entonces básicamente esto es lo que nos va proporcionando el área de matemáticas, ¿no? Que tenemos que plantear estrategias que apunten al desarrollo de cualquiera de estas habilidades que están, ¿no? Tenemos aquí bastantes, tenemos 4 habilidades que se quiere desarrollar a través de la matemática, ¿no? Que puede haber más, pero para el caso se va tomando estas 4, ¿no? Pues bien, y aquí tenemos un poquito de la explicación de estos elementos, ¿no? Aquí lo que ¿se acuerdan cuando hablábamos del campo de comunidad y sociedad? Que debería haber un engranaje entre lo que es el objetivo del contenido que quiero desarrollar con el objetivo de la misma estrategia y los materiales que se van a utilizar. Pues también dentro del área de las matemáticas, de su campo, se entiende un procedimiento muy similar, ¿no? ¿Con qué intención? Este es el objetivo holístico, cómo se planteará la estrategia metodológica y cómo se evaluarán los resultados. Es decir, aquí también tomamos en cuenta el producto final, qué se quiere lograr con la aplicación de esa estrategia, a qué finalidad se quiere lograr, ¿no? Bueno, entonces así más o menos es lo que los 3 ejemplos grandes que nos da esta unidad temática número 3. ¿Por qué? Porque ahora viene el trabajo que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Tomando en cuenta esta tablita, ya aquí voy entrando al producto final de la semana.
Más o menos con esta tablita, ya que la mayoría creo que somos del campo de comunidad y sociedad, la mayoría. Con esta tablita que tenemos aquí, que lo voy a llevar adelante, que está más arriba, con esta de aquí, ¿no? Que nos va a servir a nosotros para poder plantear una estrategia. Recuerden que en la pasada vez, en la unidad temática número 2, lo que nosotros hemos hecho, y gran parte de ustedes sí lo han hecho, yo diría un 80% más o menos, ha ido recordando alguna estrategia que ha visto a su docente guía realizar, o como maestros hemos realizado, ¿no? Ha sido un trabajo hacia atrás. Hemos recordado una estrategia y le hemos ido contando. Ese fue el trabajo de la unidad temática número 2. Sin embargo, para esta tercera semana, ahora es hacia futuro, ¿no? Hacia adelante. Dice, ¿qué actividades tenemos para esta semana número 3? Ya entrando en la parte del producto de esta semana, ¿no? Diseñar y adaptar, ¿no? Diseñar y adaptar significa que, bueno, yo soy de un área, pero ninguna de estas estrategias como lo plantean me sirve. No, entonces puedo adaptarlo. Y muchas de las estrategias se van adaptando. Esa es la riqueza del docente, del estudiante, que tiene que ser capaz de poder adaptar sus diferentes estrategias. Entonces, ¿qué nos dice la actividad número 1? Diseño y adaptación de una estrategia metodológica para la modalidad presencial desde el área de su formación, ¿no? Esto es muy importante. Soy estudiante de educación física, pues voy a adaptar una estrategia metodológica. Soy de primaria, de la misma manera. Soy de música, de música. Entonces, desde el área que yo estoy formado o desde la que me estoy formando, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es adaptar una estrategia, escoger una y plantearla. Plantearla aquí. Aquí está, ¿no? A través de estos procedimientos. Seleccionar una estrategia metodológica que se acomode al área de formación que se aplica al desarrollo de algún contenido curricular, también tomando en cuenta el diplomado. Básicamente, elegir una de las estrategias que están plasmadas en el texto, cualquiera, adecuarlas a nuestra área, ¿no? Y escribirla, cómo la voy a desarrollar. Para esto nos sugiere el texto tomar en cuenta estos 4 elementos. Un pequeño análisis de la estrategia, describir en qué consiste la estrategia, elaborar un pequeño plan de acción, cómo se lleva adelante esa estrategia y justificar por qué esa estrategia es importante, por qué esa estrategia funciona o podría funcionar desde mi área, ¿no? Entonces, este trabajo no es muy complejo, dice, debe tener al menos 3 páginas, puede ser hasta 2 páginas, ¿no? Pero que cumpla con estos 4 requisitos, ¿no? Repito nuevamente, analizar en primera instancia la estrategia, en qué consiste, de esas muchas que están plasmadas en el texto. Segundo, describir la estrategia, cómo lo voy a llevar adelante. 3, hacer un pequeño plan de acción, qué hago primero, qué hago después, cuál es el tercer paso, cuál es el quinto paso. Y 6, justificar por qué esa estrategia que estoy planteando, digamos, sirve o serviría para llevar el contenido que yo quiero llevar desde mi área, ¿no? Importante es desde el área. Si yo voy a hacer, digamos, un debate desde educación física, pues tiene que relacionarse con un debate que tiene que ver con aspectos tal vez deportivos, con aspectos tal vez un poco más de expresión creativa, expresión corporal. No, yo no plantearía hacer un debate, digamos, ¿no? sobre 2 libros, 2 autores, no, si soy desde educación física. Lo que yo voy a hacer es adaptar esa estrategia. Tal vez yo quiera hacer un debate entre 2, qué sé yo, pongamos entre 2 futbolistas, ¿no? Entonces voy jugando juego de roles también. Entonces, es adaptar, ¿no? Es primero, como comenté aquí, diseñar o adaptar. En este caso puedo diseñarla o adaptarla, ¿no? Entonces, ese es el trabajo para esta semana número 3, plantear esa estrategia hacia futuro. Aquí no se nos pide que contemos una que hayamos visto o contemos una que hayamos realizado, sino una que queramos realizar ahora. ¿Cómo lo haríamos, ¿no?
A eso se refiere. Y esto es muy importante, este trabajo de esta semana 3. ¿Por qué? Porque nos va a servir como base para después elaborar lo que va a ser nuestro producto final del módulo. El cumplir con esta tarea nos lleva directamente a trabajar ya una parte de lo que va a ser el producto final del módulo en sí, ¿no? Entonces, tratemos de que esta estrategia que vamos a plantear esté bien realizada y nos va a ahorrar mucho trabajo para la presentación del módulo. Bien, como segunda actividad, como ya tenemos experiencia, he visto muy buenos aportes también en el foro. Tenemos un foro donde nosotros pues tenemos que participar, ¿no? con un aporte y también comentar el aporte de dos compañeros que estén opinando también sobre la misma temática. Entonces aquí va muy similar a la pasada semana, porque aquí nos dice que debemos realizar una descripción de la estrategia metodológica que más se acomode al área de formación. La pasada vez era en genérico, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia que crees que es infalible, la que nunca falla? Y ustedes pusieron ahí varias, ¿no? En cambio ahora nos pide que hagamos ese mismo trabajo, pero para nuestra área. ¿Cuál es la mejor estrategia que no falla, digámoslo así, en términos más humanos, más coloquiales, más cristianos, digamos, que no falla, pero desde mi área? Y lo justifico por qué razón, ¿no? Entonces, el mismo trabajo de realizar esa actividad en el foro. Y participamos, ¿no? Sobre la participación de otros dos compañeros más, ¿no? Bueno, entonces este es el trabajo que tenemos para esta semana. No es muy complicado, como se pueden dar cuenta. Es más que todo un poquito más de creatividad en relación a lo que tenemos en nuestro texto académico y en el contenido del texto. Ahora sí, por favor, les doy la palabra para que puedan hacer las consultas correspondientes, dudas, aportes muy importantes, o también, ¿no?, algunas sugerencias. Les doy la palabra mientras voy preparando lo que va a ser nuestra asistencia del día de hoy. Tienen la palabra, queridos participantes. Mientras tanto, yo voy preparando la asistencia. Hoy es 1 de noviembre. No hay consultas, no hay dudas. Bien, voy a dejar de compartir entonces, tal vez mientras hay alguna consulta. Dejo de compartir para compartirles ahora sí lo que es la asistencia del día de hoy. ¿Ya? Entonces tengo por sí alguna consulta. No, estamos mal, estamos compartiendo otra cosa. Ya, ahora sí. Lo voy a compartir. Bien, por favor, quiero que presten atención. Ahora voy a hacer la llamada de asistencia y que por favor puedan todos prestar atención. Julio César Agno Alejo. Presente, licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Zudi
Luis. Licen, presente. Listo. Gonzalo Ali. Ali. Carlos Julián Apaza. Presente, licenciado, presente. Muy bien. Daniel Vidal. Presente, licenciado. Perfecto. Danitza Paza. Presente, licenciado. Frank Douglas. Soledad Ayala. Cristian Bautista. Presente, licenciado. Perfecto. Cristian Ever. Presente, licenciado. Perfecto. Luis Fernando Blanco. Buenas noches, licenciado, presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Olga Blanco. Gerson Cáceres. Lisette Calle. Presente, licenciado. Perfecto. Virginia Cañagua. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Virginia. Brian Jeremy. Brígida Carrillo. Lidia Wendy. Buenas noches, lice, presente. Buenas noches, Lidia. Zoher Sergio. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Diego Choque. Buenas noches, dice, presente. Muy bien, Diego. Buenas noches. Rocío Condori. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Jocelyn Condori. Presente. Perfecto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Johnny Condori. Presente, licenciado, buenas noches. Perfecto, Johnny. Muchas gracias. Cintia Condori. Dice, buenas noches, presente. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas noches. JD Laura. Presente, licenciado, buenas noches. Perfecto, JD, muy bien. Continuamos con la hoja número 2. Sócrates Cruz. Buenas noches, lice, presente. ¿Qué tal, Sócrates? Se estaba poniendo falta. Martín Cusi. Presente, licenciado. Perfecto. Félix Fernández. Presente, licenciado, buenas ¿Qué tal, noches. Félix? Buenas noches. Jessica Fernández. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias por su